Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Resulta que me he colado en la sala de prensa de la Casa Blanca y pues he conseguido un sitio por allí y me han dado la vez, ¿no? Como pasa en la pescadería y pues resulta que puedo hacer 10 preguntas ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos de América al respecto de la crisis de los ataques de su nación junto con Canadá a objetos voladores no identificados en Alaska, en territorio Yukon y sobre el lago Huron. Y vaya, pues me he preparado unas cuantas cuestiones que estoy seguro de que a él pues no le importará responderme. Bueno, quizá este vídeo llegue algún día a lo que serían sus ojos y sus oídos y pues tengamos la sorpresa de que me lo responda todo, pero si no es así, quedará para la historia pues una serie de preguntas que desde luego creo que la humanidad merece que sean respondidas. Aquí va la primera. Señor Biden, muchas gracias por dejarme estar aquí, aunque realmente me he colado, ¿no? Querría decirle que ustedes han derribado este fin de semana ni más ni menos que 3 ovnis sobre territorio americano y canadiense en un acto que solamente se puede considerar de guerra. ¿Tan importante era como para sacar los cazas de combate, involucrar a los ministros de defensa de ambos países, también involucrar al Pentágono, siendo el Pentágono incluso protagonista de toda esta increíble ecuación, sin desmentir su procedencia extraterrestre y con la información de China de que no habían sido ellos? ¿Tan importante era como para hacer un ataque de estas características? Yo es que lo estoy diciendo todo esto porque uno no se gasta 3 millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos en unos simples globos meteorológicos, y más aún, no sale uno ante los medios, teniendo en cuenta el secretismo que tienen ustedes con el tema de los ovnis, no sale uno haciendo conferencias de prensa continuas durante 3 días, pudiendo haber tapado perfectamente la operación como llevan haciendo desde hace 70 años con el tema de los ovnis. ¿Por qué han atacado? ¿Y por qué lo han dicho? ¿Ha obedecido quizá esa política de acción y comunicación a órdenes que están por encima de usted? Es decir, por encima de la Casa Blanca. La verdad es que me gustaría saber, señor Biden, su respuesta o sus respuestas. Muy bien, vamos a por la segunda cuestión. Usted acaba de realizar, presidente Biden, una comparecencia de prensa bastante sorprendente al respecto de que atacarían cualquier tipo de incursión aérea en su territorio, pero no han expuesto al mundo ninguna imagen de los objetos, de las grabaciones de los pilotos o de los restos de los objetos voladores no identificados que han abatido. Si tuviesen algo que ocultar al mundo, pues lo lógico sería exponer la verdad completa de todos los acontecimientos, no solo una parte, pero no lo han hecho. Lo que puede, claro, dar que pensar al público, pues claro, que incluso con las presiones a las que ha sido usted sometido por parte de congresistas y senadores de su propio partido incluso,
pues que han querido cerrar el tema tras actuar con demasiada precipitación. ¿Es posible que haya ocurrido todo eso? ¿Dónde están las imágenes de los restos? ¿Dónde están las transcripciones completas? Porque se han filtrado algunas, pero no todas. De los pilotos, ¿dónde están sus fotografías? Porque lo graban todo y hacen fotografías desde sus aviones de combate. ¿Dónde están esos vídeos? ¿Por qué solamente han distribuido imágenes del globo chino? ¿Acaso querrían igualar estos 3 ovnis al tema del incidente del globo chino, que efectivamente era un globo meteorológico chino del día 3 de enero? Y bueno, la política ha sido bombardear de un modo completo pues esas imágenes para que nos creamos que esos 3 incidentes son exactamente eso. La verdad es que es más que interesante todo esto que le estoy preguntando. Vamos a por la tercera cuestión, que quizá a usted también pues le guste responderme. Coincidió al más alto nivel con el presidente de Canadá en derribarlo, y él no se opuso en ningún momento, y de hecho en un inesperado acto de transparencia ufológica, pues también le agradeció su colaboración, incluso a través de las redes sociales. Sabiendo de la casuística ovni de la zona, con más casos quizá del mundo, con incidentes del segundo, del tercer y del cuarto tipo, es decir, visiones en el aire por parte de pilotos, aterrizajes de objetos voladores no identificados en la superficie, o incluso de abducciones en el territorio Yukon, ¿no? Justo en ese lugar del planeta, ¿no? Pues cree que quizá le hayan estado a usted durante todo este proceso de 3 días que a usted que usted ha mandado derribar estos ovnis, ¿cree que le han estado ocultando información y por eso resulta que ha tenido usted que crear un comité especial de expertos para tratar de saber usted de primera mano lo que no le están contando desde el Pentágono y desde las agencias de inteligencia y de contrainteligencia de su propio país? Quizá no le hayan contado a usted más de lo que su país sí sabe y lleva sabiendo desde hace décadas. ¿Por eso ha tenido que crear ese comité? Bueno, me encantaría saberlo, la verdad, y seguro que a todos los telespectadores y a todos los norteamericanos y a todos los pobladores de nuestro planeta, seguro que nos gustaría saberlo. Mi cuarta cuestión seguramente también le guste, porque, señor Biden, su explicación de que tras el derribo al globo chino ajustaron los radares y ahora pues son más finos, ¿no? Son más exactos a la hora de detectar objetos anómalos, pues claro que podría desencadenar más avistamientos e incidentes de este tipo. Pues visto esto, pues piensan informar al público en el futuro de casos de estas características. ¿Los derribarán también? ¿Lo dirán? ¿O realmente todo lo que ha pasado tiene que ver con otros motivos? Quizá tenga que ver con un desvío doble de atención al respecto del incidente del tren de Ohio con cloruro de vinilo, en donde hay lluvia ácida de ácido clorhídrico, o quizá ante su bombardeo esta misma semana a 2 gasoductos, el
NS-1 y el NS-2 que comunicaban a Rusia con Alemania junto con el ejército de Noruega. Quizá ha sido una tela, la de los ovnis, la que han utilizado para que el mundo no sepa de estos actos de guerra en el tema del conflicto de Ucrania y en una catástrofe pues ecológica absolutamente impresionante en su propio país. Han sacado el tema de los ovnis de forma deliberada. ¿Y por qué? ¿Ha coincidido, señor Biden? Lo estoy preguntando porque me gustaría saber si han usado al fenómeno ovni para que el mundo no se entere de una catástrofe natural que ha contaminado el río Mississippi, del cual depende 1/3 de la población de su propio país, lo que sería poco menos que un atentado hacia su propia ciudadanía, ¿no? ¿Qué ha pasado, señor Biden, en Ohio con esos trenes? ¿Y por qué no han dado una rueda de prensa y más comparecencias, como sí han hecho con todo este tema de los ovnis, al respecto de los ataques a los gasoductos de Rusia con Alemania? Todo ello, por supuesto, para dañar la economía de Rusia. ¿Por qué no han dado ruedas de prensa con el tema de Ohio, de los trenes y de los gasoductos en un acto de guerra absoluto y total? ¿Y por qué han estado dando tantas vueltas con el tema de los ovnis? Me gustaría saberlo. Bien, mi quinta pregunta, desde luego, quizá pues también le pueda llegar a gustar. A mí es una de mis preferidas, ¿no? Porque es que según su versión, los ovnis detectados no emitían señales. Muy bien, señor presidente, pero es que según Canadá sí emitían ecos de radar. Según sus propios pilotos, llegaron a ver el reflejo del sol en la superficie pulida de uno de los objetos, que era de naturaleza cilíndrica, es decir, que no era un globo. ¿Tiene su gobierno más información de la inteligencia que podría haber construido este ovni? ¿Quién podría haber construido ese objeto? ¿Y cómo es que, si fuese extraterrestre, pudieron abatirlo? ¿Tienen ustedes tecnología para abatir lo que serían objetos voladores no identificados de naturaleza no humana? ¿Y de dónde han sacado esa tecnología? Voy a intentar ser un poquitín más exacto en esta pregunta, ¿no? Porque, claro, si fuese un globo meteorológico, señor Biden, pues emitiría señales de su posición al menos, ¿no? Más allá de baremos termoquímicos, de presión o de temperatura, ¿no? Pero es que en sus comparecencias cruzadas entre el Pentágono, entre Canadá y entre la Casa Blanca, pues es que su gobierno admitió que estaba perfectamente estable con vientos de entre 160 y 240 kilómetros por hora, lo cual indica que podría estar emitiendo señales desconocidas para nuestra tecnología, pero luego, por otro lado, sí hemos tenido tecnología para abatirlos. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso, señor presidente? Estaba en el radar, pero no podían ser globos. No emitían señales que ustedes supiesen. Fue ese, quizá, el punto de inflexión que hizo, y que le hizo más bien a usted, o que le hicieron decidir a usted, pues abatirlo, siendo una orden la de derribarlo pues absolutamente concisa, y que desde luego pues iba a arrastrar también
al gobierno de Canadá? ¿Fue ese punto de inflexión el hecho de no saber cuáles eran las posibles señales que estaba emitiendo? Porque desde luego estaba ahí, pero no debería de haber estado ahí, desde luego, con esa tecnología. Pero ¿de dónde sacaron la tecnología para atacarlo? Señor Biden, la pregunta número 5 es que va pegada prácticamente a la número 6, porque es que me es difícil entender 3 ataques, 3 derribos, sin tener las lecturas de radar de otros aviones civiles que pudieran estar en los alrededores de Alaska, del territorio Yukon de Canadá, y del abatido con forma octogonal de 8 lados que ustedes mismos dijeron sobre el lago Huron, y también teniendo en cuenta la anomalía que detectaron ustedes y que expusieron ustedes sobre una base militar, la principal del estado de Montana. Y eso además les hizo cerrar el espacio aéreo de todo el país. Me es difícil entender que no haya más lecturas de otros aviones que no hayan visto nada en todo este conflicto, de todos estos conflictos, ¿no? ¿Por qué no han sacado ningún tipo de información adicional? Ningún avión civil les vio. No hay filmaciones de la base aérea de Montana, de ningún avión civil, ni de la base que pudiese salir para ver qué era esa anomalía que fue tan gravísima como para cerrar pues todos los vuelos de Estados Unidos de América. Lo han hecho, quizá pues porque claro, informaron de ello, pero bueno, pues se dieron cuenta de la repercusión y tuvieron que cerrar el tema de una manera rapidísima. La verdad es que lo hicieron bastante bien, porque dijeron en una conferencia de prensa que no teníamos que preocuparnos por los extraterrestres, los americanos. En este caso, bueno, yo soy español, ¿no? Aquí estoy, en Madrid, en el barrio del Pilar, realizándole esta rueda de prensa que me han dejado, bueno, pues meterme en su Casa Blanca. Pero no tenemos que preocuparnos. Entonces, ¿dónde están las filmaciones de la base de Montana, por la que hicieron que todos los aviones de Estados Unidos pues directamente pues tomaran tierra y cerraron lo que fue el espacio aéreo de su propio país? La pregunta número 7, intentaré ser un poquitín más cauto, no quiero tampoco crear un conflicto diplomático. Me gustaría saber quién está a cargo de recuperar los restos de estos ovnis. ¿El ejército de Canadá junto al de Estados Unidos? ¿O quizá tengan ustedes una unidad especial de presentación en donde llegan y observan todo, por supuesto realizando un perímetro absoluto y total, y son capaces de recoger los restos ante diferentes accidentes de ovnis, como ya ha ocurrido en la historia? No tenemos que irnos muy lejos. Por ejemplo, el caso Roswell. ¿Es esto un caso, tema para los responsables del proyecto Libro Azul? ¿Sabe lo que es el proyecto Libro Azul, que se encarga de recopilar casos y ver su veracidad? ¿Le han informado a usted de todo esto? ¿Hay algún libreto
que le den de instrucciones para ser presidente de los Estados Unidos con respecto al tema de los ovnis? ¿Y se lo ha leído? Si es así. Lo digo porque me gustaría saber si ha formado usted, en este caso, su propia unidad Majestic 12, como así lo parece, ¿no? Como la que realizó por orden ejecutiva el presidente Harry S. Truman tras la caída del objeto de Roswell. Lo estoy diciendo por eso, porque usted ha hecho exactamente lo mismo. Y además ha sacado lo que sería el mismo protocolo, los globos. Ha hecho igual. Lo ha hecho por miedo. Todo el tema de cerrarlo a nivel informativo a contradecirse, o quizá necesita usted saber más y dejar de quedarse al margen de las informaciones que estén por encima de usted y de la presidencia y de cualquier presidente. Necesita saber un nuevo Majestic 12. La pregunta número 8 seguro que le puede hacer bastante gracia, ¿no? Porque, claro, ¿dónde están los testimonios de los testigos de lo ocurrido en Ohio? En los trenes. ¿Los han silenciado? ¿Y por qué se están produciendo detenciones a periodistas que están cubriendo la noticia? Sacaron un tema de atención mundial como el de los ovnis para cerrarlo rápidamente, pero así desviar el hecho de dar cualquier tipo de respuestas sobre el bombardeo de los gasoductos NS1 y NS2. Y claro, eso pues favorecerá a la industria armamentística de su país, que provee de armas a Ucrania, evidentemente, ya que esto pues hace que Rusia quede totalmente perjudicada en su economía, y eso alarga lo que es la guerra contra Ucrania, y eso desde luego pues favorece los contratos que ustedes tienen para favorecer con armas a lo que sería el país de Ucrania. ¿Ha sido una coincidencia el fenómeno ovni, señor presidente? No tiene coincidencias. Y si ha sido así, pues me gustaría a mí saber dónde están todos los datos que le estoy pidiendo. Básicamente es que lo estoy diciendo porque es que también en China y también en la propia Rusia han derribado objetos voladores no identificados sobre sus cielos, sobre lo que sería su espacio aéreo. ¿Tiene usted información de todo esto? ¿Conoce todo lo que serían esos ecos de radar? ¿Le tienen informado del tema ovni a usted, señor presidente? ¿Ha sido usted? ¿Ha sido Estados Unidos? ¿Quién ha sido el que ha mandado a los F-22 a cargarse esos objetos voladores no identificados? ¿Está usted al margen de todo esto y solamente se limita a leer un comunicado? ¿O realmente usted, y que sepa usted, los anteriores presidentes saben del tema? ¿Sabía algo del tema el señor Kennedy? La pregunta número 9 también le puede hacer algo de gracia. ¿Por qué esperar tanto para derribar a un globo? Un simple globo. ¿Fue fácil derribarlo? Vaya, porque las informaciones expuestas por su gobierno es que se esperó a que
bajase la velocidad y estuviese sobre el océano en el caso del primer objeto, ¿no? Pero ¿cuánto tardaron en derribarlo? ¿Dónde están los tiempos de esa acción militar? ¿Es secreto de Estado? Y entonces, ¿por qué hicieron comparecencias públicas si es un secreto de Estado? Se podía haber quedado tranquilamente en el baúl de los recuerdos ufológicos, como las luces de Fénix, por ejemplo, o los incidentes de la NASA. Pero no. Se contradicen continuamente y están ustedes haciendo pues lo que sería pues dar información de forma parcial totalmente al mundo que está esperando algo, y lo han cerrado con una simple llamada, por supuesto. Este tema fuera, a los principales medios, a la agencia Reuters, al Wall Street Journal, al New York Times. Nada, se acabó, fin. Chinos o lo que sea, pero no extraterrestres, fuera. ¿Está usted al margen de todo esto? ¿O realmente sí que sabe cuánto tiempo se tardó en derribar a aquel objeto volador no identificado octogonal sobre el lado Hurón? ¿Tiene imágenes del mismo? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese ovni? ¿Falta presupuesto? ¿O está esperando algún tipo de orden de la NASA viendo la cantidad inmensa de flotillas que ya se han visto a baja altura, por ejemplo en México, de flotillas de ovnis que se están viendo desde la Estación Espacial Internacional? Si falta presupuesto con algo tan importante, ¿cuánto necesita usted para saberlo? ¿Qué han derribado? ¿Qué han descubierto? ¿Cuánto se va a gastar Estados Unidos en el tema OVNI? ¿Cuánto se ha gastado? Bueno, ya la última para terminar. Bueno, ya me tendré que marchar de puntillas antes de que me cojan los señores que están por aquí, los gorilas que estarán cerca de esta sala de prensa. Me tendré que volver a mi barrio del Pilar, pero ya para terminar, si vuelve a ocurrir, señor presidente Joe Biden ha asegurado que volverá a atacar a los ovnis, sea cual sea su procedencia, con más premura, además, con más rapidez. Muy bien, pero ¿sería posible que realmente sea usted y no se haya dado cuenta, no se haya dado, vamos, ni cuenta de que sea usted la punta del iceberg de un sistema que controla el tema OVNI al respecto de la comunicación de Estados Unidos con respecto al resto del mundo con lo que está pasando con el tema extraterrestre? ¿Cree usted que le dieron esos folios para leerlos y cree que tendrá repercusiones? ¿Ha hecho usted el ridículo? ¿Qué sabe usted del tema OVNI, señor Biden? Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Me voy corriendo, espero, bueno, me iré en barco, me imagino que no pasará nada en el barco, ¿no? Me espera una larga travesía, prefiero no ir en avión, y bueno, pues me he quedado más que satisfecho en mi larga lista de preguntas al presidente Joe Biden al respecto de lo que ha ocurrido con sus órdenes de ataques a objetos voladores no identificados, que también ellos en un acto de guerra estaban allí. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.